Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a mostrar cómo preparar un jabón de mucha calidad, pero con ingredientes muy baratos. Muchas de las recetas de jabón que vemos en internet utilizan ingredientes muy costosos, pero sí se puede hacer un jabón con ingredientes baratos. Vamos y les muestro cómo. Primero, vamos a pesar las grasas en este cuenco de Pyrex. Manteca de palma, que le va a dar dureza, ocupamos 400 gramos. Esta es muy barata en mi país y es de producción responsable. De aceite de coco, vamos a utilizar 200 gramos. Conseguí la marca más barata que pude. Este le va a dar dureza y espuma y limpieza al jabón, muy importante. De aceite de ricino, es el más caro de todos, pero solo vamos a usar 20 gramos y se puede conseguir en cualquier farmacia. Este va a hacer que la espuma tenga mayor persistencia. Y para que el jabón sea amigable con la piel, le vamos a poner aceite de soya, 180 gramos. Este es muy barato también. Bueno, cuando trabajamos con manteca de palma, tenemos que derretirlo primero. Lo vamos a poner al baño María, todas las grasas juntas. Mientras las grasas se derriten, a fuego bajo y lento, vamos a preparar la lejía. Vean, esto es hidróxido de sodio, al 99% puro. En mi país lo venden como desatorador de cañerías. Y vamos a ocupar 124 gramos. Es muy barato. Tienen que estar seguros que sea hidróxido de sodio con al menos un 95% de pureza. De agua, en este caso voy a utilizar agua embotellada. Vamos a utilizar 230 gramos y la ponemos en este cuenco. Vean que todos los ingredientes que hemos utilizado son baratos. Al agua le agregué 9 gramos de sal para mejorar la dureza de la receta. Y de azúcar 9 gramos también para mejorar la espuma. Con mucho cuidado y con todas las precauciones del caso, vertemos el hidróxido de sodio sobre el agua y revolvemos hasta que se disuelva. Recuerden que este líquido es muy corrosivo, no puede tocar nuestra piel, mucho menos nuestros ojos. Por eso debemos utilizar lentes de protección y guantes. Si quieren aprender a hacer jabón, les recomiendo mi libro sobre jabonería artesanal. El link va a estar en la descripción del video. Ya la grasa está derretida y la vamos a verter sobre la lejía. Siempre la lejía sobre la grasa. Y removemos. Primero a mano y luego con una batidora eléctrica. Tenemos que tener prisa porque si la manteca de palma se enfría mucho, nos da problemas a la hora de que se cuaje la mezcla, porque no se cuaja de forma homogénea. Entonces esa es la precaución, remover esto sin perder el tiempo. Cuando alcanzó la traza, dividí el jabón en dos recipientes. Al primero le voy a poner 9 gramos de tintura de canela, la cual se prepara macerando ramas de canela en alcohol, lo cual es muy sencillo. Y en la otra mitad voy a incorporar 9 gramos de aceite esencial de clavo. Bueno, en realidad quería hacer un jabón bicolor. Entonces primero puse la fase clara y sobre ella la fase oscura. Pero luego recordé que la fase oscura tenía mucha canela y puede ser perjudicial. Entonces decidí mezclar ambas fases para que todo quedara balanceado. Solo los ríos no se devuelven. Y ahora sí, todo incorporado,
va al molde de nuevo. Lo dejé endurecer unas 24 horas y luego lo corté con cuchillo. Debemos dejarlo madurar por lo menos un mes y aquí tenemos el resultado final. Bueno, la verdad es que es un jabón de mucha calidad. Lo hemos usado aquí en casa con muy buenos resultados. El aroma es muy bueno y sobre la piel es excelente. La dureza y la permanencia en la ducha es muy buena también. Se los recomiendo. Y recuerden, si quieren aprender a hacer jabones, busquen mi libro. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Hasta pronto.